Lo que hemos visto hasta ahora, resumiendo, les decía, es el qué y el por qué, digamos. ¿Qué es lo que quiero saber? Em, y por qué vale la pena tomarse el trabajo de averiguarlo. Esas son las dos cuestiones. Respecto del por qué me olvidé de comentar una cuestión, muchas veces aparece como un argumento de la relevancia decir que es bueno o que es interesante conocer esto. ¿Sí? Este es un tema muy interesante o esta investigación nos permitiría averiguar tal cosa. Entonces, ahí es importante pensar que cualquier investigación averigua algo. ¿Sí? Toda investigación averigua algo. Entonces, no es o sea, eso es lo que tenés que hacer, en realidad. Es un argumento que uno no puede usar porque es como si yo fuera como padre en un juicio y me dijeran, pero es que yo me ocupo de mi hijo. No, no, vos te tenés que ocupar de tu hijo. Vos sos el padre. Y a veces lo dicen como, yo pago mis impuestos. No, no, vos tenés que pagar tus impuestos. No es un don que has adquirido. Entonces, con esto pasa lo mismo, vamos a saber esto. Sí, claro, eso es hacer una investigación. Entonces, ese argumento no se puede usar. El punto es, ¿por qué vale la pena saber eso? ¿Sí? Es como un paso más para allá, digamos. ¿Sí? Vale. Eh, les comento, entonces empiezo, digamos, con la parte de hoy. Perdón, y vimos marco teórico, pero estoy confundido. Y el marco teórico era cuál era el punto de vista teórico, ¿sí?, de ese qué que yo quiero averiguar. E insisto en lo de un punto de vista, porque no es un collage de teorías, sino una mirada internamente coherente de esa cuestión. Entonces lo que vamos a ver hoy es marco metodológico. ¿Sí? El modelo que yo sigo es el modelo de una eh, universidad en la que trabajé en Chile, que es la Universidad Católica Silva Enríquez, que me gustaba porque es el más completo que yo conozco, y de hecho es el que yo tomé para poner para poner en el manual. Entonces yo voy a ir, les voy a mostrar la presentación ahora y voy a ir en ese orden. ¿Sí? ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Vale, buenísimo. Vale, buenísimo, gracias. Las pinturas, no he comentado de quiénes son las obras que he ido poniendo, lo voy a poner en la descripción de los videos. Ayer eran pinturas e instalaciones de una artista japonesa que se llama Kusama, eh, que tiene, que tiene cierto, voy a poner aquí, tiene cierto morbo porque vive en un hospital psiquiátrico y pinta cosas como obsesivamente así, y en general nos encanta que los artistas se suiciden o se mueran jóvenes, entonces parece que eso los convierte en mayor artistas, el artista torturado. Esta es una artista torturada, así que la gente la quiere mucho. Sí, exacto, son impresionantes las pinturas. Aparte son gigantes, con un nivel de detalle así. Vale. Y esto es Julien Freud, ¿sí? Son pinturas al óleo. ¿Sí? Vale, les decía entonces que vamos a tratar marco metodológico. Me voy a poner la alarma para no pasarme. Lo primero del marco metodológico, en la línea que les venía comentando de qué es cada cosa, digamos, en un sentido general, es el cómo del qué. Es el cómo voy a abordar aquello que dije que quería averiguar.
es el cómo, ¿sí? De hecho, hasta aquí, en general, la gente viene más o menos bien, porque todo el mundo tiene nociones teóricas en lo que cree y le gusta y qué es lo que quiere saber y cómo entiende teóricamente lo que quiere saber y qué no le gusta. Todos tenemos las teorías que no nos gustan. Entonces hasta acá más o menos los proyectos vienen bien y acá es como que, ¿qué hago ahora? ¿Cómo averiguo esto que quiero averiguar? Entonces este es como un poco el agujero negro de los proyectos, en parte porque la metodología está perseguida por el karma de lo difícil. Quienes se dedican a la metodología no parece que hagan nada para sacar ese karma de encima, y además se enseña poco y se enseña mal. Entonces, no es normal que la gente no sepa, y digo, es normal que la gente no sepa, y es normal que la gente no le guste o le parezca amenazante. Yo creo que es tan fácil o tan difícil como cualquier teoría. Si uno puede leer un texto de Baudrillard y entenderlo, puede entender metodología. Lo primero respecto del marco metodológico, como decía, que es el cómo del qué. ¿Sí? Si la formulación del problema es el qué quiero saber, luego el por qué, luego cómo concibo eso, esto es cómo lo voy a averiguar, eso que digo que quiero saber. En ese sentido, el marco metodológico, quizá la cuestión más importante, es enunciativo. Que sea enunciativo quiere decir que no es un marco teórico de metodología. Es decir, típicamente el marco metodológico tiene 2 páginas, 3, con toda la furia. Típicamente 2. ¿Por qué? Porque ustedes enuncian qué van a hacer, en algunos casos justifican por qué eso que ustedes eligieron es pertinente para lo que quieren averiguar, y dicen de dónde sacaron eso. Entonces les doy un ejemplo. Ustedes dicen, la técnica de producción de información será la entrevista, ¿no? La entrevista narrativa o la entrevista semiestructurada. Este tipo de entrevista es relevante porque organiza temáticamente, bla, bla, bla. Y ponen 2 o 3, ni siquiera hace falta que lo expliquen mucho, ponen 2 o 3 citas de dónde sacaron lo que saben de entrevista. Y listo. O sea que puede que para cada uno de estos puntos que yo he mencionado dediquen un párrafo, ¿sí? Porque solo se enuncia qué es lo que va a hacer. Quien lee un proyecto ya sabe todas estas cuestiones. Ustedes no hace falta que le cuenten que la etnografía se inició con la antropología cultural y después la escuela de Chicago la trasladó a los contextos urbanos y ahora se utiliza. No hace falta todo eso, no hace falta la historia del método o de la técnica, no hace falta quizá más que una definición. Si dicen voy a hacer análisis del discurso, decir qué entiendo por discurso y qué es analizar discurso, pero muy brevemente. Pero no hace falta que expliquen de dónde viene, cuáles son sus principales referentes teóricos, nada de eso hace falta. Insisto, es enunciativo. Ustedes están diciendo, esto es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, para cada uno de los puntos que voy a ir tratando a partir de ahora, es eso, qué opción voy a tomar en este punto, de dónde estoy apoyándome, de dónde, por ejemplo, tomo la definición de discurso o de qué es analizar discurso, y si corresponde justificar por qué eso que elegí es pertinente para lo que quiero averiguar. Por qué, por ejemplo, el modelo narrativo, la etnografía o la investigación-acción es pertinente para lo que dije que quiero averiguar, es útil o es funcional a lo que dije que quiero averiguar. ¿Sí? Avanzo entonces en los distintos apartados del marco metodológico. El primero es que no suele estar en los modelos que yo he revisado la perspectiva epistemológica. La perspectiva epistemológica es la noción, no la noción, la posición epistemológica que yo o que el equipo suscribe a fines de la investigación. Ese es el punto. Le hago una pregunta que me quedé con la duda viendo los videos. Ahora quienes están en la pantalla, ¿se están viendo que están en la pantalla? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mercedes, por ejemplo? Vale, ok. Vale, porque las escracho y los escracho y este video queda para toda la eternidad.
Así que no hagan nada que sus hijos y sus hijas no quieren que sepan. Si quieren puedo cambiarla, ir rotando para que no sean siempre las mismas personas. No, Javier, hay que activarla porque yo la tengo apagada. Ah, vale, si no quieren salir, no quieren quedar para la eternidad, basta con que ¿Que nos apaguen. vas a poner una foto? ¿Nos vas a hacer No, una porque foto? esto que ustedes están viendo es lo que se va a ver en el video. Así que si no quieren quedar así para la posteridad, apaguen su pantalla. Pero me quedé con la duda de si ustedes sabían que estaban saliendo. Vale, yo no quiero salir. Miren, puedo hacer así, a ver. Ahí no sale nadie. La perspectiva epistemológica. Esto es muy largo, ¿sí? Es el posicionamiento epistemológico, es decir, la respuesta que yo doy acerca de la pregunta epistemológica, Valeria. Eh, la pregunta epistemológica fundamental, que es, ¿qué estatus tiene el mundo? Digamos, ¿sí? Es decir, ¿el mundo existe con independencia de nosotros o, y por tanto podemos conocerlo tal cual es, por así decirlo, o no existe con independencia de nosotros y en la medida que tratamos de conocerlo, de alguna forma dejamos nuestras huellas dactilares en él y lo marcamos, ¿sí? Y no las voy a poner de nuevo porque me siento solo. Ahí está. Entonces, ¿qué posición asumo respecto de esa cuestión? Y respecto a esa cuestión no hay 1000 posiciones. Yo diría que hay 2 posiciones. Una posición representacionista, que sostiene que el mundo tiene existencia independiente de nosotros y podemos conocerlo tal cual es, describirlo tal cual es. La representación icónica de esa posición es el positivismo, y la representación icónica en educación es el conductismo en educación, ¿no? Y después está la posición antirrepresentacionista, toda una sola palabra, antirrepresentacionista, que sostiene que por alguna razón no podemos conocer el mundo tal cual es. En el antirrepresentacionismo hay muchas versiones, ¿sí? Está el constructivismo, por ejemplo, que ha tenido un gran énfasis, un gran efecto sobre la educación, el cognitivismo, el conductismo. Exacto, cuando yo digo posición representacionista me refiero al realismo, ¿sí? También a veces se pone como posición realista. Y el antirrepresentacionismo como antirrealismo también. Así está en algunos textos, de hecho. Y para la posición antirrepresentacionista no basta con decir yo soy antirrepresentacionista, porque está, como les decía, el constructivismo, el construccionismo. Dentro del constructivismo está, no sé, Piaget, por ejemplo, y está Guidano, y está la teoría del significado, está toda la escuela cognitiva en psicología. ¿Sí? Entonces, no basta con decir que asumo una posición antirrepresentacionista, sino que hay que decir de acuerdo a quién, digamos. ¿Sí? Yo diría que incluso hay posiciones cercanas al marxismo que ellos no dirían que son constructivistas ni construccionistas, pero que muestran que yo conozco de acuerdo en qué lugar del sistema económico estoy, digamos, ¿no? También diría que el enfoque de género ha hecho énfasis en que, de acuerdo a cómo yo soy criado o socializado en términos de género, es el tipo de realidad que veo, ¿sí? Entonces, todas esas son versiones del antirrepresentacionismo, o como dice Alejandro, sería del antirrealismo, ¿sí? Entonces, acá ustedes tienen que decir, a fines de esta investigación suscribimos una posición constructivista, por ejemplo, o construccionista. Y después poner ahí 2 o 3 autores o autoras que son desde donde ustedes toman eso y quizá definir cuál es ese posicionamiento básico. Por ejemplo, el constructivismo sostiene que el conocimiento objetivo es imposible en la medida que siempre hay un sujeto y ese sujeto es un sujeto situado y conoce desde sus valores, su lenguaje, su crianza, su posición política, entonces nunca va a conocer el mundo tal cual es. Entonces, la posición que sea que asuman, la fundamentan mientras más machos alfa o hembras alfa
sea mejor. Es decir, si ustedes hablan del construccionismo, por ejemplo, y citan a los inventores de la pólvora, que para mí son Wittgenstein o Rorty, y no autores que hablaron de Wittgenstein o Rorty, y lo mismo para el cognitivismo, yo diría es como a los textos originales donde eso fue planteado, ¿sí? Porque como esto es como un refrito de un refrito, a veces se citan tesis y cosas así. Yo creo que hay que ir a la fuente más firme posible, digamos, que en general es quien inventó la cuestión, ¿no? Esta posición no es un lujo ibérico, sino que tiene que estar en relación con el resto de la investigación, ¿sí? Por ejemplo, sería raro que yo me declare, no sé, positivista en la perspectiva epistemológica y después diga enfoque narrativo o análisis del discurso, porque el enfoque narrativo y el análisis del discurso son declaradamente construccionistas. Entonces, acá es donde se muestra que la segunda cuestión de característica del marco metodológico, la primera es que es declarativo, y la segunda es que tiene que ser internamente coherente y coherente con el resto del proyecto. Entonces, insisto, uno no puede decir, asumo una posición neopositivista, por ejemplo, que también hay. Y después busco un método, por ejemplo, o una técnica que es declaradamente por sus proponentes construccionista, por ejemplo. ¿Sí? Vale. El siguiente, entonces, perspectiva epistemológica. Aquí son, sí, subtítulos. ¿Sí? Yo lo pongo así en subtítulos. La segunda cuestión es el tipo de investigación. Esto está bastante bien desarrollado en el manual de mi enemigo número 1, Hernández Sampieri y los otros dos. Qué feo ser los otros dos de el Hernández Sampieri, porque ese manual es conocido como el Hernández Sampieri, pero habían otros dos, que eran Baptista Lucio y no sé cuántito Collado, ¿no? Bueno, pobre gente, son como los dos de los Bee Gees que no eran el que estaba de novio con Barbara Streisand. Bueno, no pasarán a la posteridad. Bueno, ahí el tipo está bien desarrollado ahí, ¿no? Y hay tres tipologías que yo creo que uno tiene que, sobre las que se tiene que pronunciar, ¿sí? La primera es si la investigación es transversal o longitudinal. Transversal o longitudinal. Las investigaciones transversales son aquellas que se hacen en un momento dado, y por un momento dado no quiero decir un día, sino puede ser un año o 6 meses, pero se hacen sin seguimiento. Por ejemplo, si yo dije, bueno, yo quería saber las narrativas de estas docentes noveles en su primer año, y digo, las voy a volver a entrevistar dentro de 5 años, para ver si ahora aman lo que dicen que odiaban, o se institucionalizaron, o se resisten, o qué hacen, ¿sí? Esa sería longitudinal, ¿sí? Entonces la cuestión es la cuestión del seguimiento. La transversal no tiene seguimiento, se hace en un momento dado y listo. Y un momento dado, insisto, puede ser un año, yo me puedo pasar un año haciendo una etnografía, porque no quiere decir que sea en un día. Y la longitudinal es la que se hace con un seguimiento. Por ejemplo, yo vuelvo a tomar ese grupo o esa institución, por ejemplo, y hago una transformación en la gestión, qué sé yo, y la vuelvo a analizar dentro de 2 años. ¿Sí? Eso es una investigación longitudinal. Las investigaciones longitudinales las hacen la gente que tiene plata, porque son caras, porque yo tengo que hacer seguimiento a los 2 años, a los 3 años, a los 5, a los 10, ¿sí? Entonces, en general son proyectos gordos, ¿sí? Normalmente la ciencia en chancletas es transversal. Casi todo lo que ustedes van a hacer y que yo hago va a ser transversal, ¿sí? El segundo tipo es si es. Alejandro, las investigaciones históricas, yo diría que las investigaciones históricas, yo no las suscribo solamente, pero fuertemente al método documental, sobre todo si uno utiliza documentos originales, por ejemplo, para hacer esa investigación. En ese caso no sé si aplicaría este tipo, la verdad. A no ser que vos hicieras, por ejemplo, el seguimiento de un
no sé, un tipo particular de fenómeno en los documentos, por ejemplo. Y sería como longitudinal a posteriori, digamos, eso me lo acabo de inventar. Pero sería como longitudinal, es longitudinal en el sentido de que hiciste un seguimiento, pero todo eso ya pasó. ¿Sí? Pero la verdad que no lo había pensado, es interesante la pregunta. La otra tipología es exploratoria o no exploratoria. Debbie me pone las investigaciones en ambiente, no sé a qué te referís con en ambiente. No sé qué sería en ambiente. ¿De campo, quieres decir? No, lo de campo no tiene nada que ver con lo longitudinal o lo transversal. Puede ser una investigación de campo longitudinal o de campo transversal. Esto depende de si tiene seguimiento o no. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a investigar si los egresados de este instituto, cuál es su rol profesional al año de egresados. A los 5 años y a los 10 años. Y les voy a preguntar, ¿en qué está trabajando? ¿Cuánto está ganando? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Eso es una investigación longitudinal. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que ese tipo de investigaciones, como lo que mencionaba antes, Alejandro, que son investigaciones documentales, les llamo yo, porque se apoyan en documentos, no sé si aplicaría, como digo, la noción de longitudinal o transversal. No sé si es pertinente. En todo caso, de cualquier elemento del proyecto, uno puede preguntarse si ponerlo o no, digamos, ¿sí? Es decir, si es pertinente hacer esta cuestión. Claro, las investigaciones hermenéuticas de ese tipo no encajan en esa noción que yo entiendo que Hernández Sampieri y sus amigos, sin decirlo, lo siguen promoviendo, por así decirlo. Avanzo en atención al tiempo, porque creo que quedan 10 minutos, si no me equivoco. La segunda tipología es exploratoria y no exploratoria. Las investigaciones exploratorias son aquellas de las cuales no hay antecedentes. Y por eso se llaman exploratorias, porque estoy como un explorador o una exploradora. Estoy explorando algo que no se había explorado. Esto se relaciona, y acá no sé si empiezan a ver cómo encajan las cosas, con el argumento de la relevancia de esto no ha sido investigado. Si yo digo esto no ha sido investigado, que era el argumento del millón, aquí puedo poner que la investigación es exploratoria. Ahora, con mucho cuidado con lo mismo de usar ese argumento. ¿Por qué? Porque que sea exploratoria puede simplemente significar una mala búsqueda. ¿Sí? Entonces uno dice, esta investigación es exploratoria y después es porque buscó mal, y hay muchos antecedentes. Entonces es arriesgado decir que es exploratoria. De hecho, muchos estudiantes y muchas estudiantes dicen es exploratoria para ahorrarse la búsqueda. Porque una investigación exploratoria, supuestamente, me falta de ese tipo, todavía no llego. No puedo hacer dos cosas a la vez, leo los mensajes y se me va la olla, perdón. Si yo digo, muchas veces las estudiantes dicen exploratoria porque eso como que les ahorra buscar antecedentes, porque es como, no, es que estoy investigando una cosa súper nueva, entonces no hay antecedentes, ¿no? Entonces lo usan como una forma. Ahora, es muy arriesgado decir que es exploratoria si no es exploratoria, ¿no? Lo típico es que sea no exploratoria, que quiere decir que hay antecedentes, pero ahí viene la cuestión de, bueno, ¿y usted qué agrega? ¿Sí? Por ejemplo, esto se relacionaría con el argumento en la relevancia de decir, hay abundante investigación en Francia, en Italia y en Brasil, pero este tema no ha sido mayormente investigado en la Argentina. Es una investigación no exploratoria. ¿Sí? ¿Por qué a la gente le gusta decir que es exploratoria? Porque cuando una investigación es exploratoria, se puede ser un poco más laxo. Se perdona que las muestras sean más pequeñas, se perdona que haya más errores, porque es como que yo estoy entrando en un terreno desconocido, entonces no se me pide gran conocimiento de la cuestión. Es como Trump
con el coronavirus. Así, no existe el coronavirus. Es una mentira de los demócratas. Ah, no, sí existe, pero hay un solo muerto. Ah, no, sí, hay 10 muertos. Ah, perdón, hay 500 muertos. Ah, sí, vamos a morir todos. Ah, bueno, ahora sí, cerremos todo. ¿Sí? Entonces, es como, ustedes considérense como Trump entrando a la verdad de lo que está pasando. Más o menos así sería una investigación exploratoria. No exploratoria quiere decir que hay antecedentes. Y si hay antecedentes, hay que mencionarlos. Esos antecedentes deberían estar en el marco teórico o en el estado del arte, ¿sí? Si yo digo no exploratorio. Y además tengo que explicar por qué mi investigación, siendo no exploratoria, agrega algo, ¿sí? Porque no puedo ser como eh, como los gitanos llegando a Macondo con el hielo diciendo, mire, inventamos el hielo, ¿sí? El hielo ya estaba inventado. Entonces uno tiene que decir qué es lo que está aportando, ¿sí? Voy a ver si alcanzo a dar una cuestión más. Perdón, el tercer tipo. El tercer tipo es, que aquí estaba mencionado, que son descriptiva, correlacional o explicativa. Las investigaciones descriptivas son aquellas que describen un estado de cosas. Muchas veces están asociadas a las cualitativas, erróneamente por mi enemigo número uno. Dice, las investigaciones cualitativas son descriptivas. Sí, pero hay algunas investigaciones cuantitativas que también son descriptivas, como por ejemplo las que usan de estadísticos descriptivos, como la media, la mediana. Usar esos estadísticos no explica. Por ejemplo, yo voy a tomar la media de ingreso de Chile y Argentina, y hay una diferencia de tanto. Eso no explica por qué es la diferencia, ¿sí? Entonces, las descriptivas pueden ser cuantitativas o cualitativas, y lo que hacen es describir un estado de cosas. Entonces, algunas cuantitativas son descriptivas, las que usan estadísticos descriptivos, y todas las cualitativas, porque la investigación cualitativa es comprensiva, busca comprender pero no atribuir causas, al menos no causas en el sentido que se entiende convencionalmente de yo sé que esto causa esto, ¿sí? Esas son las descriptivas. Las correlacionales ya son solo cuantitativas, porque quiere decir que yo estoy estableciendo una correlación entre dos variables, y no hay variables en un modelo cualitativo. En un modelo cualitativo hay dimensiones de la realidad, características de la realidad, lo que ustedes quieran, pero no hay variables. Entonces, la correlacional es siempre cuantitativa porque lo que yo hago es poner en relación dos variables. Por ejemplo, cuál es la correlación entre el nivel educativo de los padres y el nivel alcanzado de estudios por los hijos, por ejemplo. Entonces, esas son dos variables que yo pongo en relación porque entiendo que una relación hay, ¿sí? Lo importante que hay que retener de este tipo es que haya una relación no quiere decir que yo explique por qué se da esa relación. Que yo diga, hay una relación, por ejemplo, ahora dicen, por ejemplo, no sé, las personas que no hacen ejercicio mueren antes, pero no saben cuáles son los procedimientos, los mecanismos biológicos por los que eso pasa. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es, ¿usted practica deporte? Sí. ¿Cuántos años tiene? Tantos. Listo. ¿Sí? Entonces no se establece una causa. ¿Sí? Y me apuro a explicar la última, que son las explicativas. Las explicativas son aquellas, ¿vale? Mando ahí de nuevo la ID. Las explicativas son aquellas que son experimentales o cuasi experimentales, es decir, donde hay control de variables. El ejemplo prototípico es el laboratorio, porque el investigador o la investigadora controla todas las variables, todas, las del entorno, los estímulos, todo. Entonces, en ese caso, y solamente en ese caso, yo puedo decir esto causa esto. Pero hay algunas que son cuasi experimentales, que son como experimentales de campo, donde yo controlo algunas variables, y también me permite decir que eso causó algo. Les doy un ejemplo en 2 minutitos. Si yo, por ejemplo, utilizo una estrategia de aprendizaje con un curso, por ejemplo, les enseño, esto me lo contó una profe, les enseño geografía de la forma clásica. Miren, acá tienen el mapa, estos son los ríos, este es tal, esto es Eurasia, no sé qué.
y hago otra estrategia en donde que ella me contó que hacía, que armaba una esfera de, o sea, con una esfera de Tergopol, con plastilina, armaban los continentes, le ponían cartelitos con los nombres, después le sacaban fotos y hacían un stop motion con eso, y después lo subían a YouTube. Entonces ella podría comparar, por ejemplo, los resultados académicos, por ejemplo, pero no solo eso, quizá también cómo se sintieron de esa estrategia conservadora de enseñanza y esa estrategia innovadora. Esto yo diría que es cuasi experimental, porque estoy controlando algunas variables, por ejemplo, que en los dos grupos haya las mismas personas y demás. Me dicen que me queda menos de un minuto, ¿sí? Termino con ese ejemplo enseguida. Retomamos a las 6, ahí en el mensaje tienen la identificación y la contraseña para conectarse. Nos vemos ahora en 20 minutos.